Y pa- Gracias. Y para mí es un placer darles la bienvenida a este espacio de acercamiento con Global Opportunities, con quien ya hemos empezado una relación de colaboración. Y bueno, justamente tenemos este espacio para que ellos nos comenten un poquito más sobre las oportunidades que tenemos como graduados, como recién graduados de la institución para poder explorar oportunidades laborales o de carrera en Canadá. Así que para iniciar, quiero cederle la palabra en este momento a Mildred, que creo que está por acá, no la veo a Mildred, para que ella nos Hola. pueda contar, ahora sí te veo, para que nos puedas contar todos sus detalles y lo que vamos a hacer al final de la presentación, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Lo pueden hacer abriendo el micrófono o simplemente por el chat. Aquí también está Luis Gárnica, que está también con nosotros como apoyo aquí dándonos soporte con técnicos, entonces también él va a estar con nosotros para también responder esas consultas. Bienvenidos nuevamente, espero que disfruten este espacio y conozcamos todas estas oportunidades. Mildred, bienvenida y te cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues gracias Adriana por la presentación. Mi nombre es Mildred, como ya bien mencionaron. Yo soy quien estará impartiendo la charla el día de hoy. En efecto, vamos a hablar de procesos migratorios canadienses que están enfocados a profesionales. Vamos a inicialmente pues hablar de nosotros. Global Opportunities es un despacho específicamente que trabaja con derecho migratorio canadiense. Estamos situados nosotros en Toronto y pues dentro del proceso del derecho migratorio hay bastantes, procesos, aplicaciones. El día de hoy nos vamos a enfocar a hablar de manera general aquellos programas que están previstos para personas que están en el extranjero, en este caso, y en función más que nada a un perfil profesional para poder ingresar de manera directa hacia residencia permanente, en este caso. Para poder ejercer derecho migratorio se requiere contar con las licencias pertinentes, en este caso. Ahí pueden ver en rojo, que es a nivel federal, que es College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego están otras provincias que requieren de licencias todavía extras, como lo pueden ser Quebec y Saskatchewan. Nosotros, por decisión propia, no ejercemos para el área de Quebec. Si ustedes quieren revisar algo que tenga que ver con la provincia de Quebec, les recomiendo revisarlo con alguien que viva o que esté situado en esa zona, porque, bueno, sus programas están enfocados estrictamente al francés y, bueno, se manejan diferente y están en constante cambio en este caso. Y bueno, Saskatchewan es una provincia, es la provincia que está justo en medio de Canadá, es una provincia que por el contrario tiene una demanda bastante amplia, sobre todo a nivel profesional. Entonces, bueno, ya estaremos hablando un poco más al respecto conforme pase la plática. Así que bueno, en efecto, es una charla a nivel general. Eventualmente yo sé que pueden quedar dudas como muy particulares en función al proceso como ya más específico, en función a lo que cada quien necesita, porque bueno, pues al final, aunque estudiemos lo mismo, no necesariamente nos dedicamos a lo mismo, no necesariamente tenemos el mismo núcleo familiar o expectativas o planes migratorios en este caso, ¿no? Entonces, es importante entender que para analizar ya un perfil, o sea, de manera particular, pues se requieren diferentes cosas. Ya al final les estaré hablando un poquito más, Luis, respecto a la asesoría. Pero cuando nos sentamos a tener una asesoría ya específica, en este caso, lo primero que tenemos que entender es que Canadá no funciona como otros países, como quizá podemos tener alguna idea de no sé, Estados Unidos, Australia o otros países. Esto se los comento por lo siguiente. Muchas personas tienen la idea de primero voy yo, luego a mi familia, o vamos a ver qué pasa y luego ya resolvemos, y así no funciona el sistema canadiense. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque también venir a hacer ese tipo de cosas es muy riesgoso y hay una cantidad enorme también de personas. Primero voy de turista y luego ya vemos qué pasa y aquí no se pueden hacer cambios. Es un sistema diferente.
en ese sentido, pero es un sistema que está enfocado a atraer ya migrantes para que vengan de preferencia a radicar de manera permanente. Entonces, cuando vamos a generar una asesoría, pues si ustedes son solteros o solteras, perfecto, así se revisa. Pero si ustedes tienen pareja, independientemente de que estén o no estén casados, y ya es una pareja con la que tenemos proyectos a futuro, pueden ser nuestros hijos o los hijos de nuestra pareja, pues se revisa en conjunto, ¿no? No es como que vamos a cobrar un costo porque eres soltero y otro porque tienes familia, no, es igual, simplemente que el sistema canadiense así funciona. Si tú eres soltero, pues así se postula. Si tienes pareja, pues así se incluye siempre a la pareja o a los hijos. Ese es el núcleo familiar que se incluye. Esto es importante porque regresamos a este punto donde tenemos ideas de que primero voy yo y luego, y aquí eventualmente si tú no incluyes a la familia desde un principio, después puedes perder el derecho. Entonces sí es importante mencionar cuál es tu estructura, qué es lo que quieren hacer y en función de eso revisar. En el caso de los hijos a veces se puede entender porque, bueno, las familias son muy variadas o de repente dices, oye, ¿sabes qué? Tengo custodia compartida, no necesariamente puedo incluir a mi hijo en este momento o a mi hija, pero más adelante sí quisiera hacerlo. Entonces, pues hay que tomar las medidas necesarias con las aplicaciones para que esas oportunidades queden abiertas, porque si no, lo hacemos de la manera correcta, eventualmente, aún y cuando ustedes ya sean residentes permanentes o incluso ciudadanos, no, o sea, perdemos el derecho a que podamos después incluir a los hijos. Entonces esa parte hay que revisarla y tenerla clara desde un principio, pues para establecer cómo vamos a organizar. Es importante organizar y saber a qué queremos postular. Hay muchos programas y de repente puedo ser elegible a varios o solo a uno, o incluso mi perfil me permite tomarme el tiempo para trabajar en algunos aspectos que tengo que quizá mejorar, o no, yo ya estoy listo para generar todo lo que se requiere. En fin, dentro de una asesoría vamos a revisar diferentes factores, ¿no? Vamos a revisar factores como pues, qué estudiaste, a qué te dedicas, porque una cosa, regreso al punto, hay quien estudió contabilidad, pero se dedica a otra cosa, o en fin. Y dentro de Canadá, todas las posiciones, todas las profesiones tienen una clasificación, pues tenemos que clasificar, primero revisar toda esa parte y de ahí, pues, empezar a clasificar en este caso qué es lo que vamos a hacer y hacia qué programas los podemos dirigir. Entonces, ya para cuando nos sentamos a una asesoría, ya tenemos toda la información indispensable para enfocarnos a hablar específicamente de los programas a los que su perfil es elegible, ¿no? Porque no vamos a revisar de manera otra vez general o este tipo de cosas, porque si no nos tomaría mucho tiempo. Entonces, como les decía, ya les platicará Luis cómo se genera esa asesoría o el tipo de documentación que pedimos en principio. Pero partiendo de esto, pues ya en una asesoría vamos a hablar de esos programas, cuánto tiempo duran, cómo se van ejecutando. Hay programas que pueden durar 6 meses, hay programas que pueden durar 2 años. En este caso, cómo se revisa, cómo se va a procesar, cuáles son las etapas. Toda esa parte es importante, incluso cuando culminamos la asesoría se lo van a llevar por escrito, todos los pasos a seguir dentro de los programas a los que son elegibles, un plan de pago estructurado en función de diferentes fases, lo que se necesita, lo que incluye, lo que no incluye, pero no hay un menú de precios. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes, los perfiles son diferentes. Hay personas que tienen un perfil muy sencillo, muy ágil, todo está en orden. Hay personas que tienen antecedentes penales o que incluso han estado de manera ilegal en otros países o tienen enfermedades graves o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que ir revisando todo conforme al perfil propio, ¿no? En este caso. Y no compararnos tampoco con procesos de alguien más, sobre todo decir, oye, tengo un primo, un amigo que hizo esto hace como 10 años, porque entonces ya no existe ese programa. Puede que mantenga el nombre, puede que haya algo parecido, pero dentro del sistema canadiense, por ejemplo, lo que estamos hablando el día de hoy, pues es válido este año, porque cada año hay cambios de los programas. Puede ser los requisitos, abren o cierran algunos. Entonces, no es no se mantiene estático, entonces es importante revisarlo. Si nosotros tenemos planes a largo plazo, está bien que empieces a obtener información, no es problema. Simplemente que
más adelante, pues obviamente vas a tener que revisar si hay cambios en lo que quieres hacer, porque pues con el tiempo todo se va reorganizando, las necesidades son diferentes, entonces cada año hay revisiones en ese sentido, por eso también estamos regulados, porque es una cuestión que constantemente está cambiando, ¿no? Así que bueno, en ese sentido vamos a hablar de dos términos a lo largo de la charla. Vamos a hablar de visas y de residencia permanente. Visas, entiéndase que es un proceso temporal. Sigo siendo del país de donde sea nacional. Si es de Costa Rica, pues de Costa Rica. Si es de Guatemala, pues de Guatemala. Pero estos son temporales, solo son por un periodo específico y hasta ahí llegamos. Luego está el proceso hacia residencia permanente, que como su nombre lo dice, es para ya establecernos dentro de Canadá con todos los derechos que ello confiere. Es decir, ya cuando soy residente permanente, pues tengo acceso a trabajar, a estudiar, a todo lo que sea necesario, como cualquier canadiense. Lo único que no puedo hacer es votar o correr por un cargo público. Entonces, en ese sentido, pues aquí es donde tenemos que entender esos conceptos. Sobre todo en la cuestión de las visas, porque muchas personas tienen a veces bueno, pues hay como muchísima información en redes sociales y de repente hay alguna que es buena, otra no necesariamente, alguna solo nos quiere como enganchar en ese sentido, depende. Pero tenemos que tener claro que Canadá no está en búsqueda de personas que vengan estrictamente a trabajar, porque ahí es donde radica la mayoría de los fraudes. Muchas personas dicen, no, es que porque hay países, y nosotros hemos viajado y lo hemos visto y hemos tenido situaciones en ese sentido. No, te ofrezco trabajo, mira, Canadá tiene esta lista de posiciones y está ofreciendo trabajo y págame tanto para que tengas la oferta y todas estas cuestiones. Cuidado con eso porque así no es el sistema canadiense. El sistema canadiense está orientado a que vengas o te establezcas como residente permanente y no necesariamente necesitas una oferta de empleo para lograrlo. Entonces, en ese sentido, hay que revisar esto porque las visas pueden ser visas de turista, visas de estudio o visas de trabajo. ¿Ok? Si queremos trabajar, depende mucho del país donde seamos nacionales, si tenemos o no tenemos convenios con Canadá que puedan hacernos más accesible el ingreso. Por ejemplo, la vía regular, es decir, cuando el país no tiene tratados o hay posiciones que específicamente necesitan de este proceso para obtener un permiso de trabajo, se llama el MIA, eso es Labor Market Impact Assessment. Cuando nos dicen, tenemos una oferta de trabajo o necesitas una oferta de trabajo, el término está traducido textualmente porque es job offer. Pero aquí el job offer o la oferta de empleo implica un proceso que se denomina el MIA. Entonces, en este caso, si alguien nos quiere contratar y va a hacer uso de esta vía regular, la empresa pasa por un proceso de recursos humanos en donde tiene que comprobar que no había residente permanente o ciudadano canadiense que pudiera ocupar esa posición. Esto se hace, es un proceso según el tipo de posición, pues los parámetros, y aunado a esto se le abre una pequeña auditoría financiera a la empresa, donde se tiene que demostrar pues que iba al corriente de impuestos, cuántos empleados tiene, cuántos trabajadores son extranjeros, que te van a pagar conforme a la ley, porque aquí todos los salarios ya están estipulados por ley, según la posición que tengas. Por eso con anticipación se clasifica. Entonces, en ese sentido ya podemos revisar, porque no por ser extranjero te van a pagar menos. En este caso, pues se tienen que pagar conforme a la ley. Ahora, generar ese tipo de proceso a muchas empresas no necesariamente lo quieren hacer porque, pues, más que nada por esta auditoría. Entonces, en ese sentido, si lo ejecutan, pues una vez que les autorizan esa oferta de empleo, ahora sí podemos tramitar un permiso de trabajo, ¿ok? Que son dos cosas diferentes. Entonces, eso es indispensable. Hay países que tienen convenios específicos. En el caso de Costa Rica, porque puede haber que aquí personas que aunque no todos están en Costa Rica o de repente están en otros países, pero si tú tienes pasaporte de Costa Rica, que esa es la única manera, ¿ok? Solo aquellas personas que tengan un pasaporte costarricense. Hay un programa especial que se denomina, el programa es International Experience Canada. Hay una categoría especial que se llama Work and Holiday y se abre cada año, ahorita ya abrió.
y está con las selecciones, en donde aquellas personas que sean de Costa Rica o nacionales de Costa Rica que quieran venir a trabajar tienen la oportunidad de participar en este programa siempre y cuando estén entre los 18 a los 35 años. ¿Ok? Después de los 35 ya no aplica este programa. Este programa es un poquito como una lotería, pero bueno, si participas y si te toca, tienes acceso a un permiso de trabajo para venir a trabajar abiertamente, es decir, no estás limitado a trabajar con alguien en específico, tú puedes buscar trabajo sin problema, siempre y cuando no sea Quebec, porque ven que todo está exceptuado de Quebec, pero en general no hay problema. Y bueno, este permiso, si lo saben usar, si es bien usado, se puede enfocar a procesos de residencia permanente. Entonces, en ese sentido se revisa. Pueden checar en la página de nosotros, constantemente estamos poniendo las actualizaciones de ese programa porque abre cada año, hay una serie de espacios disponibles. Casi siempre abre a finales del año, se mantiene abierto como hasta mediados, ya como a mediados cierra un poquito, ya pues obviamente los cupos se van acortando, ¿verdad? Y en fin. Entonces, aprendan que en el sistema canadiense siempre todo con tiempo y como muy organizado, porque si lo haces de esa manera, es como muy efectivo el proceso, porque si, no, lo voy a hacer ya hasta julio, pues sí, pero abrió desde noviembre la aplicación, entonces es importante que tengan ese tipo de consideraciones para que se mantengan si quieren participar en ese programa. Desafortunadamente, con Latinoamérica solo existe este tipo de programa para nacionales, es decir, personas que tengan pasaporte chileno o costarricense. No hay más. Ya los demás países no cuentan con ese tipo de beneficio en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso es para que lo consideren. Y es importante que si ustedes tienen una oferta de empleo, porque alguien los quiere contratar, verifiquen que la empresa es canadiense, verifiquen que las cosas se van a hacer conforme a la ley, todo en orden. Incluso nosotros tenemos algunas asesorías en donde tenemos pues la cita tanto con el empleador como con ustedes, pues para que los dos entiendan cuáles son sus derechos y obligaciones y que en efecto si quieren proceder con la aplicación, pues tengan en cuenta los términos y todo lo que se requiere en ese sentido. Nada más acuérdense que no hay agentes de trabajo autorizados canadienses en el extranjero, no hay ningún agente autorizado a otorgar este tipo de ofertas y a que le pagues. Entonces, ahí ya vamos un poquito mal en ese sentido, nada más para tener estas cuestiones en mente, ¿no? Entonces, ven, los requisitos del Work and Holiday, vayan a la página de nosotros, porque si no, aquí pues estaríamos hablando de muchísimas cosas y es muchísima la información. Pero las imágenes que ven aquí son las mismas que están en la página de nosotros. Vayan a la sección, en la parte de arriba van a ver Our Services y vayan a la sección de Work o Work Permits. Ahí hay en Open Work Permits una sección específica para el Work and Holiday y ahí pueden ver los requisitos que se requiere cuando más o menos abren. Y también en la sección de noticias se están colocando las selecciones que tenemos de esas categorías, porque últimamente ha habido cada semana, pero para que lo puedan revisar y ahí vienen todos esos parámetros en este caso. Y bueno, pues ahora sí vamos ya a enfocarnos a hablar de residencia permanente. Entiéndanse que cuando postulamos a residencia permanente, que esto realmente son, cuando escuchamos que Canadá es un país multicultural, es un país muy abierto a la parte migratoria, en efecto tiene necesidad amplia de migrantes, pero pese a lo que regresamos al punto, estas redes sociales se puede pensar, la realidad es que el sistema canadiense para efectos de obtener residencia permanente está estructurado para personas a nivel profesional. Alguien que no tiene, por ejemplo, una carrera universitaria o por lo menos un técnico superior de 3 años o más, es muy complejo que puede ingresar directamente a los programas. Están estructurados para personas ya con carrera universitaria o que incluso tienen posgrados, maestrías, hasta doctorados. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Buscan un perfil específico de migrante que ahorita vamos a revisar, porque lo que les interesa es que vengas y te sitúes, sí que obviamente seas productivo, pero con cierto perfil para que realmente te puedas adaptar al sistema canadiense.
Entonces, en ese sentido se revisa. Cuando ya vivimos en Canadá, cuando ya somos residentes permanentes, como les dije, desde el primer día que llegas, tienes absolutamente derecho a todo. Lo único que no podemos hacer es votar o correr por un cargo público. Pero fuera de eso, el derecho por excelencia del canadiense es el derecho a la salud. Aquí es gratuita. Entonces, en ese sentido, ahorita vamos a revisar que muchos de los requisitos parten de este derecho que tenemos, que es el sector salud, en este caso, ¿no? Afortunadamente sigue siendo un país económicamente bastante estable, con muchísimos recursos naturales. Es un país enorme, por ende, obviamente, hay una necesidad amplia de migrantes. El clima, que es algo que siempre nos preocupa, pues no podemos hacer nada. Así como vamos a estar a -23 en el invierno en todos lados, pues igual vamos a estar a, no sé, 30, 35 grados con el verano. Aunque bueno, ahorita ya con el cambio climático, pues de repente fluctúa todo, ¿no? Pero en general, pues están muy marcadas las estaciones del año. Ya cuando ustedes sean residentes permanentes, si ustedes quieren estudiar, ahí sí ya tienen acceso a becas. Antes no. Canadá no otorga becas para extranjeros y si las otorgan o alguna escuela se las da, ahí tienen que checar. Porque si ustedes quieren venir, por ejemplo, a estudiar a Canadá inicialmente, porque muchas personas que piensan que hay que venir a estudiar para que luego abrir oportunidades, no es lo único, sí es una vía, pero hay que revisar muy bien cómo lo vamos a hacer, sobre todo si vamos a hacer uso de una beca, porque si hacemos uso de una beca, eventualmente no podemos pasar a programas de residencia permanente. Entonces hay que tomar en cuenta qué tipo de beca o si es un préstamo o crédito, cómo lo vamos a revisar. Eso igual ya lo revisamos en una asesoría porque es muchísima información, pero es un detalle que sí tienen que considerar si ustedes quieren hacer uso de alguna beca, por ejemplo, de su país para estudiar en Canadá, en este caso. Entonces, considerar. Ahora bien, afortunadamente seguimos en buenos rankings. Este último año quedamos, es el número 1 para iniciar, dice iniciar una carrera profesional. ¿Qué pasa con Canadá? Muchas personas tienen la idea de que vamos a llegar y vamos a trabajar en lo que sea, y honestamente nosotros trabajamos mucho con nuestros clientes para que no sea así, porque eso es una idea que se tiene, no que así sea. Tratamos o hacemos mucho hincapié en nuestros clientes e incluso damos seguimiento en esa parte para que sepan que se pueden incorporar a trabajos profesionales, que la estructura está para eso. Las únicas personas que realmente se tienen que preocupar porque sí necesitan hacer procesos para poder ejercer, y no es que van a volver a estudiar toda su carrera porque no es así, simplemente se van a obtener las licencias correspondientes por parte del gobierno canadiense, porque las licencias nos permiten estar regulados, tener seguros en caso de negligencia, es como esta manera de poder establecer pues que la práctica se está llevando a cabo conforme a estándares canadienses. Y esos son el área de derecho, medicina y educación. Educación solo estamos hablando de menores de edad. O sea, por ejemplo, si tú eres o das clases desde kindergarten hasta high school, porque eso se rige por gobierno. Ya si tú das clases o eres docente, por ejemplo, a nivel universitario, no, eso no es problema, ¿no? Esas son las 3 áreas reguladas en este caso. Y como les digo, no es que se vuelva a estudiar todo, no necesariamente. Incluso, por ejemplo, los médicos pueden empezar con su asesoría antes. Es una serie de 3 exámenes, pueden empezar a presentar los primeros incluso desde su país, pero ya el último se presenta cuando sea residente permanente, ¿no? Entonces, no son procesos que tomen tampoco que vas a volver a venir a estudiar la carrera así completamente tus 5 años, ¿no? Pero esas son las 3 carreras que son más estrictas, que tienen una regulación. Las demás carreras, pues puede ser que requieras de repente una certificación o algo, pero no son obligatorias, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros civiles de repente quieren trabajar en algún despacho y pues hay uno que tiene la licencia y perfecto, ese es el que va a tener las responsabilidades. Luego ya cuando están trabajando, yo tengo muchos clientes que en un principio querían postular a esas certificaciones y luego ya empezaron a trabajar y fue de no, porque realmente es mucha responsabilidad, es bastante, digamos, pues complejo, ¿no? Pero cada quien decide al final, pues, qué es lo que quiere hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, pues nada, afortunadamente también es uno de los mejores países para las mujeres por muchísimas cosas. Equidad de género,
seguridad, y bueno, pues igual como estamos cubiertos en toda la parte de salud también se cubre todo lo relativo a maternidad. Aquí los beneficios por maternidad son de 1 año con goce de sueldo. Hay incluso provincias que tienen el 1 año y medio, que igual se puede compartir con tu pareja en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno. Este es Canadá para situarnos en el espacio al norte, que ahí vemos esos números 11, 12 y 13. Esos son los territorios que son Northwest Territories, Nunavut y Yukon. En este caso, esas sí son zonas muy frías. Ahí si alguien quiere revisar, pues lo revisamos específicamente en dentro de la asesoría, porque pues no necesariamente todos quieren ir ahí, más bien van por cuestiones específicas, o porque ahí tienen familia, o porque tienen una oferta de empleo específicamente en esa zona, ¿no? El resto de las provincias son las que están acá en el sur, las que están en la parte de abajo. Empezamos por British Columbia, que aquí las ciudades más importantes son Vancouver y Victoria. Luego está Alberta, que es Edmonton y Calgary. Luego está Saskatchewan. Ay, se movió. Saskatchewan es la provincia que ya habíamos dicho que está al centro de Canadá y es la que más recursos naturales tiene, que es la que está aquí. Y también tiene una necesidad muchísimo más amplia de profesionistas. Entonces, en ese sentido, las ciudades son Saskatoon y Regina, las más importantes. Luego está Winnipeg, que es la ciudad que se encuentra en Manitoba, así se llama la provincia. En Ontario, pues estamos nosotros en Toronto, pero la capital es Ottawa. Luego está Quebec y luego están las provincias del Atlántico. Y en el caso de las provincias del Atlántico, pues ahí está Nova Scotia, está New Brunswick, está Newfoundland y Labrador, y ahí en chiquito está Prince Edward Island. Lo que ven aquí del lado izquierdo son los salarios mínimos por hora en cada una de las provincias. Ese sería un salario, pues vamos a suponer que trabajas en una cafetería, en un restaurante. Usualmente estos se les llama como first level entry en este caso de los trabajos. Y bueno, es suficiente para vivir, pero honestamente no es un salario a nivel profesional. O sea, ya si tú estás trabajando a nivel profesional, pues son diferentes los salarios. Aquí la jornada laboral usualmente son 40 horas a la semana, pero a partir de las 30 horas a la semana ya se considera un trabajo tiempo completo, y pues obviamente un trabajo de 20 horas o menos es considerado medio tiempo en este caso. No hay que guiarnos porque, mira, aquí me van a pagar más, ahí me voy a vivir. No, ahí gastas más, el costo de vida es muchísimo más alto. Entonces eso también tenerlo un poquito claro en ese sentido y de ahí partir. Y bueno, pues los programas hacia residencia se dividen en 2 grupos. Programas a nivel federal y programas a nivel provincial. A nivel federal solo son 3 categorías. Es la categoría de trabajador calificado, experiencia canadiense y trabajador de oficio. Y los programas provinciales es donde radica la mayoría de los programas. Ahí dice que 60, ya actualmente este año están parametrados 80 programas, entonces pues hay bastantes opciones, más que nada según donde te quieras establecer. Estas categorías que son las federales y las más conocidas, solo son 3 categorías a nivel federal y se rigen bajo un sistema denominado Express Entry. Express Entry no es el programa, es el sistema de puntuación que califica a las personas que quieren participar en una de estas categorías. Todos los programas tienen puntuaciones y hay que revisarlas. Es importante tenerlo claro con anticipación para saber si el programa al que vamos a postular es el indicado. ¿Por qué? Porque no basta con ser elegible, es decir, reunir los requisitos mínimos. Tenemos que tener un puntaje que se denomina competitivo, es decir, que estemos dentro del rango que al día de hoy están seleccionando, porque si no, para ingresar mi aplicación, pues eso ya parece entonces ya ingresé una aplicación completa, ya generé exámenes de idioma, evaluaciones, toda la documentación, incluso de mi familia, y pues obviamente eso ya es un tiempo, dinero, esfuerzo invertido, que no necesariamente va a redituar si no estamos en los puntajes competitivos. ¿Por qué? Hasta que ingresamos nuestra aplicación y dependiendo del puntaje que tengamos, es que viene una selección. Hasta que selecciona mi aplicación, el oficial de migración empieza a revisar. Entonces, si en estas categorías el puntaje está en 480 y tú tienes 300, pues no hay manera, ¿no? O sea, no da. Aunque tengo el sistema me permite ingresarlo porque es eso, un sistema. En principio nadie la está viendo. Entonces tienes que verificar con anticipación qué es lo que vas a hacer, si el programa realmente es viable,
y se va a concretar, ¿no? Entonces, esa parte, precisamente en la asesoría, ya cuando se revisan todos los parámetros, pues, laborales, edades, todos estos factores, pues se va a ir generando un perfil y puntuaciones para ver, pues, qué es lo más adaptable, ¿no? El idioma, que son los factores que vamos a considerar, el idioma siempre va a ser importante. En algunos casos, pues, niveles más altos que otros, pero en estas categorías, el examen que se presenta para comprobar el nivel de idioma inglés se denomina IELTS general. En este caso, estrictamente el IELTS general es el único examen que se puede presentar en Latinoamérica para este tipo de procesos. Hay otro que se llama CELPIP, pero ese solo se presenta en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Asia. Entonces, el IELTS general, en este caso, se requieren un mínimo de 6 en cada una de las bandas. Depende de tu perfil, puede ser que necesites más, no menos, porque no, en este programa no se puede con menos. Pero eso se revisa incluso con anticipación. Nosotros tendemos a revisar de manera preliminar y ver cómo vamos a tomar el tiempo y cómo regreso al punto. Hay personas que tienen tiempo para generar lo que se necesita, otras que no, y bueno, después pasar a otros programas en ese sentido. En la parte del francés, puedes escoger si quieres presentar inglés o francés, o hay personas que incluso tienen ambos. En el francés, el examen se llama TEF Canadá, se presenta en la Alianza Francesa. Ese es el examen en este caso, ¿no? Realmente francés solo se habla en Quebec y New Brunswick es la única provincia bilingüe. Entonces, en el resto, pues realmente se utiliza el idioma inglés en este caso. Ahora bien, en cuanto a experiencia laboral, son programas o son 3 categorías que realmente están enfocadas a personas jóvenes o con poca experiencia laboral. Es decir, si tú recién te estás graduando o a lo mejor apenas estás terminando maestría o ese tipo de cosas, pero y tienes poca experiencia laboral, estos son como programas orientados a ese tipo de personas, pero con buenos niveles de idioma en este caso. La experiencia laboral se requiere mínimo 1 año de experiencia laboral tiempo completo a nivel profesional. En este caso no se califican prácticas, ya tiene que ser trabajo regular. A partir de los 3 años de experiencia laboral, pues ese es el tope de puntaje en esta categoría. Y la edad es importante. La edad siempre va a ser importante porque entre más grandes, más vamos necesitando del sector salud, menos productivos somos, más nos cuesta adaptarnos. Entonces, la edad en todos los programas va a ser un factor importante. La edad digamos que tiene mejor puntaje en estas categorías es de los 23 a los 33 años. Después de los 33, pues empezamos a perder un puntaje. Después de los 41 ya no generamos. Entonces, si tú ya estás de los 40 en adelante, este no es probablemente el programa ideal. No porque no queramos, simplemente porque ya el sistema no está desarrollado para ese tipo de perfil. Hay otros. Estos son solo 3 programas de los 80 que hay, entonces no es inconveniente. Lo que pasa es que la mayoría es lo que conoce. Todos los programas requieren un fondo financiero, eso ya lo revisamos en la asesoría, porque en efecto va a variar dependiendo del núcleo familiar y cómo se va a establecer. Y bueno, pues igual para eso siempre hay tiempo de organizarse, pero es bueno tenerlo previsto. El nivel educativo con estas categorías empieza en carrera universitaria, ¿ok? Y ya después, pues, los posgrados, maestrías, doctorados, esos son los niveles. Y siempre va a incluir a la familia. Y como habíamos dicho, estas son las 3 categorías. Federal Skilled Worker o trabajador calificado. Esta categoría, que es la primera, está diseñada para cualquier persona en cualquier parte del mundo. No necesita de tener una oferta de empleo, simplemente en función a que cubra los requisitos indispensables y el puntaje necesario para participar. Esta es la categoría más utilizada realmente porque pues es simplemente en función a mi perfil, no dependo de que me den trabajo o no. Simplemente cuando yo ingreso a Canadá, ya soy residente permanente y ya me puedo yo establecer donde yo quiera en Canadá, siempre y cuando no sea Quebec. Entonces, esta es una de las categorías más utilizadas, así que si ustedes lo tienen pensado, son jóvenes, están ya con la idea de emigrar, esta es una muy buena oportunidad e incluso también nos da tiempo como de trabajar en las cosas en este caso. Hay otra categoría que es la categoría de Federal Skilled Trade o trabajador de oficio. Esta categoría sí requiere que tengas una oferta de empleo, como las que les platiqué al principio, es decir, a través de un LMID, o sea, la vía regular, ¿ok?
Entonces, bueno, esto es diferente en este caso y está orientado a personas ya en áreas como minería, construcción, petróleo. Y luego está la parte de experiencia canadiense. Este programa, para poder cumplir el requisito, se requiere haber trabajado 1 año tiempo completo a nivel profesional dentro de Canadá. Entonces, las personas, por ejemplo, en Costa Rica, que tienen acceso a ese Work and Holiday y vienen, porque tienen acceso incluso a tenerlo varias veces. Entonces, con que se cumple el año, pues ya con eso podemos avanzar al proceso de residencia permanente. Hay personas que no, por ejemplo, no necesariamente tenemos esa oportunidad y queremos abrir este tipo de oportunidades. Y aquí también puede entrar el estudio dentro de Canadá. Nada más que si vamos a venir a estudiar a Canadá, es importante revisar qué vamos a estudiar con anticipación. ¿Dónde lo vamos a estudiar? Es lo más importante, ¿ok? Porque el estudio es una herramienta migratoria. El estudio por sí solo no nos da la residencia, ¿ok? Pero sí nos abre oportunidades, entonces hay que revisar. Y el estudio es una situación financiera, que obviamente vamos a desembolsar pues cantidades considerables para poder estudiar acá. Entonces, hay que revisar con anticipación dónde vamos a estudiar, qué vamos a estudiar, que sea válido para efectos migratorios y que eventualmente me permita establecerme, porque ahí de repente hay como muchos errores en ese sentido, ¿no? Entonces, respecto a esta parte, vamos a suponer que yo, no sé, voy a estudiar un posgrado en marketing. Posgrado, se entiende, es un programa, aquí son programas de 1 año, son especialidades. Es decir, una vez que ya nos graduamos de universidad, podemos optar a posgrados, que son programas que aquí son un poquito más orientados como a la parte laboral en un área específica o networking, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a suponer que yo estudio marketing 1 año, tengo acceso a estudiar como estudiante tiempo completo, tengo derecho a trabajar medio tiempo y cuando yo me gradúe tengo acceso a un permiso postgraduación para ahora poder trabajar por el mismo tiempo que estudié, que es en este caso 1 año, ¿no? Y entonces depende mucho dónde esté yo situado lo que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá provincias en donde basta con que yo cumpla 6 meses de trabajo tiempo completo y ya estoy listo para postular a un programa o a varios. Hay programas como a nivel federal que se requiere 1 año de experiencia laboral. Entonces, sí nos va a ir abriendo camino, pero hay que revisar dónde y cómo en función a nuestro perfil. Y bueno, pues si yo tengo pareja, mi pareja tiene acceso a venir a trabajar, tiene acceso a tener un permiso de trabajo abierto. Y si tengo hijos menores a 18 años, ellos pueden venir a estudiar de manera gratuita como cualquier niño canadiense. Entonces, sobre todo si tenemos familia, hay que ir revisando en este caso, pues, esta parte, ¿no? Para verificar qué es lo que vamos a hacer. Ya nosotros, si quieres estudiar, pues lo revisamos, vamos trabajando de la mano de un asesor educativo, porque no todos los programas de estudio ni las escuelas están autorizadas por migración para tener este tipo de permisos que eventualmente nos permitan también trabajar y que eventualmente nos permitan postular residencia. Entonces sí hay que checar todo eso con anticipación porque pasa más de lo que quisiéramos, que muchas personas simplemente fueron a una agencia de estudio, escogieron un programa porque ahí les gustó, o sobre todo en zonas como Ontario, que es Toronto, o Vancouver en British Columbia, porque piensan que ahí es donde mejor les va a ir, pero es donde menos necesidad de migrantes hay, donde los procesos son un poco más complejos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 40 y quiero venir a estudiar a Ontario y luego trabajar y demás, pues voy a hacer un gasto considerable, pero después no necesariamente me voy a poder quedar porque el parámetro de Ontario abarca hasta como los 41, entonces, años de edad. Entonces, tengo que revisar todo eso con anticipación para, sobre todo si voy a disponer de cantidades específicas para estudiar, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde entran, también hay muchos programas provinciales, cada provincia tiene sus propios programas para atraer migrantes, eso va a ir variando, eso es diferente. Sí hay restricciones por edad en cada provincia. Ontario y British Columbia abarcan hasta los 41. Luego vienen Manitoba, Alberta y Nova Scotia hasta los 45. Luego viene Saskatchewan hasta los 50. New Brunswick y Prince Edward Island hasta los 55. Y Newfoundland hasta los 59. Entonces,
Después de los 59 ya no hay programas. Esto es más que nada, regresamos al punto, el sector salud. Ya cuando estamos en esa edad ya estamos un poquito más enfocados a pensión, a otros aspectos, ¿no? Entonces, Canadá busca que todavía tengas, pues, un tiempo de vida productiva, ¿no? En este caso. Los programas provinciales van a variar. Aquí sí el idioma puede ser incluso a niveles básicos, dependiendo de dónde estén situados, qué vayan a hacer. Puede ser el inglés, puede ser el francés o ambos. La experiencia laboral es diferente porque estos programas ya están enfocados a gente más grande con más experiencia laboral. Empezamos con una experiencia laboral mínima de 5 años ya a nivel profesional en un área específica. Hay programas incluso que revisan los últimos 10. Precisamente estos programas están enfocados un poquito a la inversa, de los 33 en adelante, no ya personas que ya tienen un poquito más de trayecto a nivel laboral. Igual vamos a necesitar fondos financieros, estos van variando por provincia, estos sí son diferentes en ese sentido. Y en la parte educativa sí podemos empezar con técnico superior universitario, universidad, maestría, doctorado. Igual siempre van a abarcar al núcleo familiar que se entiende como pareja e hijos o los hijos de mi pareja. No abarcamos a más familia en primera instancia. Estos son algunos ejemplos, no podemos poner todo. Son consideradas ocupaciones en demanda, sobre todo en el área de Saskatchewan. Este es el salario estipulado para este tipo de categorías, ¿no? Por ejemplo, ahí está el Construction Manager, ahí usualmente se encajan los ingenieros civiles. No propiamente en el de ingeniero civil, sino depende de lo que hagan. Y usualmente los salarios empiezan en el salario promedio, que es el salario como medio. Ese es el salario por hora, ¿no? En este caso. Entonces, pues ustedes multiplican su salario, estos 40.87 por 40 horas a la semana que se trabajan, multiplícanlo por 52 semanas que tiene el año y eso nos da el salario anual, ¿no? Entonces, esto es nada más un ejemplo para que vean más o menos en función de algunas ocupaciones, no podemos poner todas, pero algunas en este caso, como la parte de IT o todo lo relativo a marketing, relaciones públicas, auditoría, contabilidad, finanzas, en este caso, ¿no? Entonces, pues vamos a ir considerando. Como les digo, es muchísima información la que tenemos. He visto que han estado ahí poniendo algunas preguntas. Déjenme las preguntas en el chat para que sea mucho más ágil. Si alguien tiene preguntas, vaya incorporándolas al chat y ahorita yo las voy a responder. Luis les va a dar primero una charla respecto a la asesoría y luego avanzamos. Acuérdense que tenemos una sección de noticias, creo que ya les estuvieron dejando ahí los links para que vayan revisando pues todo lo relativo a pues cómo se van dando los diferentes programas, sobre todo si les interesa lo de Work and Holiday. También tenemos una sección que se llama Moving to Canada. Esta está un poquito ya más enfocada a personas que ya quieren establecerse y saber qué pasa incluso después de que ya somos residentes permanentes, porque ahí sí, ya después de que yo soy residente permanente, sí hay visas especiales para papás o abuelos de residentes o incluso eventualmente programas familiares en donde yo puedo pedir a mis papás, a mis abuelos, en este caso ya como residentes, pero son procesos diferentes y primero tengo que ser yo ya residente para poder otorgar ese beneficio más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí hay información en ese sentido respecto a salarios, diferentes provincias, cosas que hay que considerar. Así que bueno, pues para que lo consideren. Ese es nuestro correo, info@globalopp.ca, ahí está nuestra página, redes sociales. Y bueno, los dejo con Luis en lo que yo leo algunas de sus preguntas en el chat para dar respuesta y despedirnos. Pues gracias, Mildred, por toda la información. Sí, en efecto, es demasiada. Entonces tratamos de ponerla toda junta y darles lo más posible. Pero bueno, a aquellas personas que desean tener una consulta con nosotros, de hecho, por ahí veo ya algunas que les vamos a empezar a ayudar con su proceso o su evaluación. Pueden ponerse en contacto con nosotros a info@globalopp.ca. Eso es nuestro email. Les invito a que me manden un email para que les pueda yo mandar la información. Y bueno, básicamente tienen que enviar cierta información y un pago de $158 canadienses. Esta información tienen que enviar su currículum, hoja de vida o resumen, como quieran llamar, principalmente con sus últimos empleos, mes y año de inicio y término, así como sus profesiones.
y después de ello llenar un formulario para poder enviar toda esta información a una de las asistentes de Mildred y que puedan verificarla y así darles la cita. Les invito a tomar en cuenta que las citas con Mildred pueden tomar unas cuantas semanas, o incluso más de 4 o 5, para que aquellas personas que quieran empezar el proceso y poder tener la evaluación puedan ponerse en contacto con nosotros. Les invito a que pongan sus preguntas o sus dudas que tengan en el chat. Por ahí ya pusieron algunas y bueno, les invito también a darnos un review en Google para que podamos tener y mejorar nuestros seminarios. Y aquellos que desean tener más información pueden asistir a los seminarios que no son gratuitos. Este es gratuito gracias a Encae y Adriana, pero hay seminarios los cuales no son gratuitos, son cobrados y los pueden ver directamente en la página de nosotros de Internet. Bueno, ¿podemos contestar algunas preguntas, Mildred? Sí, ahí me preguntaron que cuánto tiempo da el Working Holiday. Da 1 año y se puede postular 2 veces a ello, en el caso de Costa Rica, porque cada país es diferente. Y bueno, sí, en efecto se tiene que tener una cantidad de dinero, pero son nada más $2,500 canadienses. Ahí está en el link que les dejó Luis para que revisen en este caso. Alguien me puso ahí odontología, me imagino que se refiere a que si está regulada, sí, pero la regulación es menor que la de medicina. Y bueno, alguien que preguntó, Andrés, que primero quiere buscar un trabajo antes de buscar la residencia, no existen, y eso lo platiqué desde un principio, a lo mejor no sé si no estuviste, no hay un portal para postular, no hay un portal autorizado, y si tú quieres postular directamente a trabajo, primero tienes que contar con esa oferta de empleo y dependiendo del proceso que se vaya a realizar, puedes contar con la autorización de la empresa y de ese proceso para que eventualmente te puedan otorgar un permiso de trabajo. ¿Ok? O sea, no hay esa vía. Lo puedes hacer, pero regresamos al punto, dependes de que te quieran contratar o incluso quieran pasar por el proceso que necesites. No se me adelanten a apostillar nada porque para Canadá no hay un proceso específico de evaluación educativa y es ante la institución canadiense. Entonces no se adelanten con traducciones, con apostillas o demás, porque luego son gastos innecesarios que para Canadá no se requieren. Entonces no se adelanten. Cuando ya sepan a qué programa van y qué estructura tiene ese programa y cuándo lo van a presentar y demás, entonces ya. También con los exámenes de idioma, no se adelanten a presentarlos porque tienen vigencia y parece que tienen mucha, pero el tiempo se pasa rápido y si tú no concretas ciertas cosas para el proceso, pues igual tienes que establecer cuándo exactamente lo vas a postular y en qué puntaje en este caso. Y Walter, sí, en efecto, sí se puede migrar con tu pareja en unión de hecho, sí, o unión libre o convivencia, como ustedes le llaman, si no tienen que estar casados en este caso. Y ahí no entendí. Alguien que me está preguntando que es ciudadana canadiense y quiere emigrar, pero necesita hacer el papeleo. Honestamente no hablamos de esa parte porque eso ya es un proceso familiar. Si tú eres ciudadana canadiense y le quieres otorgar la residencia a tu pareja, incluso aunque estés en este momento en Costa Rica, se puede hacer. Pero el proceso es un proceso de family sponsorship. Entonces eso ya y no necesita oferta de empleo. El simple hecho de que tú eres ciudadana canadiense te da el derecho de otorgarle la residencia a tu pareja. Obviamente hay que preguntarte algunas cosas y revisar algunos factores para determinar si en efecto es viable, pero eso no tiene nada que ver con trabajo. Ya que sea residente permanente y que vayan a radicar en Canadá, ya nos preocupamos por el trabajo, pero son procesos diferentes. No hablamos respecto a esta parte porque, bueno, no. Y para opciones para mayores de 50. Aquellas personas que son mayores de 50 usualmente cuando nos envían sus perfiles para la asesoría, incluso hay como una preevaluación y si son elegibles les diremos, no, o sea, no les decimos perfecto, pasa la asesoría. Si hay algo que impida o que vemos que en su perfil no es, pues, digamos, apto para postular, pues a nada o solo hay una opción, pues lo decimos con anticipación y ya depende de ustedes si quieren continuar con la asesoría. En este caso, ¿no? La edad es en general, no importa de dónde seas, ¿no? Pues puede ser europeo, asiático, latinoamericano, la edad es un factor importante en todos los procesos canadienses. Entonces,
en ese sentido, pues de ahí partimos. Creo que son todas las preguntas en este caso. Y bueno, pues muchas gracias, Adriana, muchas gracias a INCAE, gracias por el espacio, espero que haya sido de utilidad la información. Y bueno, pues ya si tenemos alguna asesoría, pues ya los estaré conociendo. Acuérdense que si quieren una asesoría, háganlo con tiempo, porque bueno, a lo mejor los tiempos son importantes y mi agenda va bastante adelantada ya para este año, entonces pues nada más para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Gracias a Mildred, a Luis también por este espacio, por aclarar todas nuestras dudas y presentarnos las distintas oportunidades que tenemos, ¿verdad? Para buscar estas oportunidades en Canadá. Voy a compartirles nada más, quizás Mildred, Luis, les voy a quitar un toquecito acá, la presentación porque quisiera invitarlos a que evalúen esta actividad, ¿verdad? Nos interesa siempre conocer su opinión, su criterio, cómo vieron la actividad y con esto pues mejorar en futuras oportunidades. Entonces los invito a que evalúen el evento, agradeciéndole nuevamente a Mildred, a Luis por el espacio, por darnos todos los tips, ¿verdad? Y los programas que nos han proporcionado. Muchísimas gracias. Ya saben, tienen este contacto también para que lo aprovechen y puedan así aclarar todas estas dudas. Entonces, de nuestro lado, de parte de INCAE, agradecerles su linda asistencia y participación. Vamos a compartir esta grabación en un correo electrónico junto con la información de contacto de Luis y de Mildred para que lo tengan ahí a mano y cuando ya necesiten pues acudir a ellos pues ya tienen el contacto también, ¿verdad? Entonces nuevamente muchas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao.